Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a empezar a analizar las magnitudes de los gases, ¿no es cierto? Decíamos que los gases tienen 4 magnitudes, en la cual tenemos el volumen, la temperatura, la presión y el número de moles. Bien, entonces vamos a comenzar analizando en mayor profundidad la temperatura. Lo primero que decíamos en el video anterior era que el movimiento genera temperatura. De hecho, así partimos el video, en el que decíamos que el movimiento de las manos cuando las frotamos, por ejemplo, genera temperatura. Entonces, por lo tanto, la temperatura es una medida del movimiento, ¿ya? Entonces vamos a poner acá que la temperatura es una medida del movimiento, ¿no es cierto?, de las partículas del gas. Porque cuanto mayor se mueven las partículas, va a haber mayor temperatura. Vamos a poner acá a mayor movimiento, mayor temperatura, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, existe una temperatura mínima en el universo. Ya los científicos se dieron cuenta de que hay un punto en la temperatura en que no se puede llegar más abajo que eso, que son menos 273 grados Celsius. La escala Celsius no parte de un cero, sino que parte de ese número. Entonces los científicos crearon una nueva escala que se llama escala de Kelvin. Bien, como habíamos dicho en el video anterior, que la temperatura se mide en Kelvin, ¿verdad? Entonces, para partir de esa temperatura mínima, nosotros igualamos, ¿no es cierto?, que 0 grados Kelvin es igual a menos 273 grados Celsius. Y de ahí parte la escala Kelvin, que es mucho mejor, ya que a veces trabajar con números negativos puede ser un poco difícil. Bien, entonces lo que dice ahí es súper importante. Para los cálculos se ocupan los grados Kelvin. ¿Por qué se ocupan los grados Kelvin? ¿Por qué no se ocupan los grados Celsius o de hecho los grados Fahrenheit? Para explicar eso, tenemos que entender lo que son los grados Celsius. Nosotros siempre vemos en el noticiero, al final, ¿no es cierto?, el clima, y nos dan la temperatura en grados Celsius, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿alguien sabe lo que es un grado Celsius? Entonces, la escala Celsius se creó analizando el comportamiento del agua. Ya, por eso es tan importante igual, porque podría haber sido, no sé, por el comportamiento del aceite. Entonces ellos tomaron el punto de congelamiento del agua como el grado 0. Y el punto de ebullición, es decir, el punto cuando ya se convierte en vapor, en gas, como el grado 100. Entonces esa es la escala Celsius. Por otro lado, la escala Fahrenheit funciona de manera similar, pero con otras mezclas. No sé, qué sé yo, pues por una mezcla de aceite, con algunos químicos ahí, quién sabe. Pero aún así tiene una relación con los grados Celsius. Ya que si a nosotros nos dan una temperatura en grados Celsius, la multiplicamos por 9 primero, luego la dividimos en 5 y al final sumamos 32. Y ahí nos va a dar la escala Fahrenheit. Bien, y si queremos pasar de Fahrenheit a Celsius, bueno, ahí tenemos que despejar, ¿no es cierto? Y calcular como de forma contraria, ¿verdad? Lo que dice al final es muy importante, que dice que ambas escalas pueden tomar valores negativos, lo cual no es muy práctico al momento de realizar cálculos. Entonces los científicos necesitaban que esta escala comenzara del cero, y por eso pensaron que la temperatura es como si sumáramos el movimiento de cada molécula o de cada partícula, que en otras palabras podemos decir que es la energía cinética de cada partícula. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento. Entonces ellos dijeron que finalmente la temperatura debía ser igual a la energía cinética total del sistema dividida en la cantidad de partículas. Y eso dijeron que era igual a la temperatura. Después ellos dijeron que si nosotros decimos que la energía cinética total es 0, es decir, que no hay movimiento, eso fue muy interesante porque, por ejemplo, si pongamos que n es cualquier número, entonces 0 dividido en cualquier número siempre va a ser 0. Entonces, cuando no hay movimiento de partículas, es decir, cuando están todas quietas, de ahí ellos dijeron que vamos a empezar la escala. La escala Kelvin parte desde un 0 como real, muy real, así hablando matemáticamente. Ya no es que estamos analizando solo el caso del agua, como en el caso de los grados Celsius, o otra sustancia en el caso de la escala Fahrenheit. Entonces, en resumen, tenemos que aprendernos la equivalencia de la temperatura, porque ¿recuerdan lo que decía en rojo bien grande? Que era que para los cálculos, en la temperatura siempre tiene que estar medida en grados
Kelvin. Acá tenemos la relación abajo de grados Celsius con grados Kelvin. Y bueno, si yo quiero pasar desde Fahrenheit a Kelvin, lo primero que tendría que hacer es pasar de Fahrenheit a Celsius y después de Celsius a Kelvin. ¿No es cierto? Y bueno, si es que ustedes quieren, también pueden hacer una fórmula directa, ¿no es cierto? Que eso ya se los dejo para ustedes para que vean ahí cómo pueden pasar directamente desde Fahrenheit a Kelvin, ¿ya? Para que no tengan, ¿no es cierto?, que hacer esto y después pasar a Kelvin. En el siguiente video vamos a hablar de la siguiente magnitud, que es la presión, ¿no es cierto? Que dijimos que si una partícula la vamos a dibujar aquí bien grande, va viajando, ¿no es cierto? En algún momento va a chocar con algún objeto o con alguna otra partícula y eso va a generar una fuerza ahí, en ese lugar. Entonces la presión se relaciona con la fuerza y con el área en la que choca. Bien. Espero que les haya quedado claro con el video. Recuerden de suscribirse si es que no lo han hecho para que les lleguen las notificaciones apenas yo suba todos los videos que vamos a ir subiendo para explicar hartas cosas de física. Les deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, no sé, como sea. Nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, en otra oportunidad. Chao.